Ahora, ¿qué pasa cuando yo, si te menciono que existió un caso antes que Pizzagate y se llamó el Gannon Gate? ¿Saben de qué se trataba del Gannon Gate? Se trataba de un chico, sí, de un chico perdido, de Johnny Gosch. Él de hecho fue el que inmortalizó los pedidos de Se Busca en los envases de leche en Estados Unidos. Se pierde sin rastros, decían que habían visto que un hombre lo hace entrar a una camioneta, decían muchas cosas. Y con el correr de los años empieza a aparecer fotos en donde algunos criminólogos y algunos también aficionados y periodistas empiezan a encontrar detalles de la cara, detalles del cuerpo, detalles hasta de la vestimenta de Johnny Gosch en fotos de niños secuestrados. ¿Y dónde estaban estas fotos? ¿De dónde se filtraban? Se filtraban de ciertos archivos y se filtraban de la internet primitiva, como esta. Se supo que hubo, como ven aquí abajo en el Washington Times, una red de prostitución de chicos, una red de prostitución homosexual de chicos pequeños, y que incluso se empezó a hablar ya, y fíjense en un periódico como este, y estamos hablando de los años 80, de su ligazón con ciertas ciudades, con ciertas autoridades importantes y con ciertos personajes importantes como Bush padre o Reagan, ¿no? Y se hablaba de las pruebas que se podían encontrar, por ejemplo, en el brazo, si vemos a la derecha, ¿no? Y luego surge la teoría de que Johnny Gosch se convertiría en Gannon. Gannon fue un personaje que actuaba en el circuito pornográfico underground de los 90. Y adivinen qué, se supone que este chico creció en el gobierno, en la Casa Blanca, como si fuera, entre comillas, un esclavo sexual. No suena esa Pizzagate. Y de hecho acá, se supone acá al lado derecho, si ven arriba, tenemos a Bush padre, con el supuesto Johnny Gosch, y a la derecha tenemos a Bush hijo, con Johnny Gosch, que trabajaba para el gobierno, ¿no? Desde esos años. Y la supuesta evolución que habría de este personaje desde el año 82 hasta el año 2003, en el que supuestamente lo encuentran trabajando en el gobierno después de su pasado en las cintas pornográficas a Jeff Gannon. Y dicen que él fue raptado por una red de este tipo y que reaparece escondido como si fuese un esclavo sexual. Y hay otros casos, como el de esta chica, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama, y ella fue identificada y su caso se resolvió 15 años después y efectivamente estuvo en una red de trata. O sea, al margen de hablar de ovnis y de reptilianos, no podemos decir que las redes de trata son falsas. Sí pasa en nuestra selva y en nuestra Amazonía y en los lugares donde hay minería ilegal. Y hemos tenido hasta alcaldes metidos en estos actos, aquí en el Perú, ¿o no? De ahí es que viene una de los casos más graves en Estados Unidos a fines de los 80 e inicios de los 90, que es el caso Franklin. Y existe un documental que iba a sacar Discovery y que al final la productora no quiso y lo censuró, que se llama The Conspiracy of Silence, la conspiración del silencio, que trataba sobre el caso Franklin, en donde una autoridad mayor llevaba niños y los prostituía. Y uno de los casos que se vio fue el de Paul Bonacci, que está aquí a la derecha, y que a la izquierda sería uno de esos niños. Y Paul Bonacci, o sea, el tipo es real, y el tipo tiene un desorden de personalidad múltiple, que es lo que habíamos apuntado cuando se había hablado de toda esta cuestión del MK Ultra y de este libro de la Transformation of America, si se acuerdan, de los años 80. Y Paul Bonacci tuvo una deposición, que es lo que se llama jurídicamente a las declaraciones que él va a hacer antes del juicio, ¿no? En el antejuicio. Sí. Y es él. Before we swear the witness, I want to ask the defendant or the plaintiff if he understands that we are now
on videotape, that this deposition is being videotaped. Was the witness assuming the identity of Paul Benassi? Yes. Who is the witness now? Wesley. Well, can I make a suggestion that we have both the plaintiff and his counsel acknowledge that they have no objection pursuant to the rules which provide for notice of videotape deposition, that they're agreeable to this portion of the deposition being taped? We certainly should do that. And what personality is the plaintiff assuming at this moment in time? Wesley. Go ahead and answer all questions. I was created by a government program, Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they are easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino, who was an Army Reserve colonel at Presidio. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Is he employed by the United States? Ok, entonces, ¿qué hay acá? ¿Cómo es que los abogados y los criminólogos pueden enfrentarse a un caso así? Acá no solamente tenemos verdad y mentira desde la información en general que nos brinda la red, sino desde una persona que dice sufrir de un trastorno de personalidad múltiple disociativo. Y que de hecho, como han escuchado, dice que fue parte de un programa, del programa Monarca, que realizaba esta especie de control mental. De hecho, el programa por documentos desclasificados existe, pero claro, de seguro es como el MK Ultra de los años 50, ¿ok? En donde hay verdades y mentiras. Sin embargo, bueno, acá tenemos el libro de John DeCamp, ¿sí? The Franklin Cover Up, el caso Franklin al descubierto, del 91, que es uno de los libros, de los primeros que te hablan sobre este tipo de cosas. 30 años, 40 años antes de que hoy nos informemos sobre las supuestas redes de pedofilia de Epstein y compañía. Y Aquino está a la izquierda. Y efectivamente, o sea, si yo lo escuchaba eso, si ustedes escuchaban este testimonio como abogados, como psicólogos, como peritos, decían, Aquino, bueno, él es jefe de las reservas de las fuerzas del orden del ejército, pero del templo de Set, me decía este chico Bonacci. Bueno, sí era del templo de Set, que es una pequeña secta que tiene conexión con la Iglesia Satánica de California, y por eso ahí a la derecha, y ahí está un actor conocido además, ahí a la derecha está por Anton LaVey, el creador de la Iglesia Satánica de California. Y cómo podemos llegar a verdades dentro de estos testimonios tan extraños. Ustedes han escuchado hablar también de Daisy's Destruction, de esta leyenda urbana de la Deep Web, en donde pues se supone que matan a una bebé, prácticamente la violan y la matan, y dicho sea de paso son dos mujeres las que lo hacen. Bueno, a pesar de que hay un montón de mentiras acá, porque en el video descrito en el creepypasta no es realmente como el video original, sí hay algo real en esto de la Deep Web, y es que se encontró al asesino, se encontró a Peter Skull, y sí se encontró que mataba y que mentía y que mantenía bajo tierra a algunas víctimas en el sur de Asia. ¿Ok? Cosas de este tipo, o sea, tan fuertes como la Deep Web, como los casos de Franklin, como los casos de Bonacci, como los casos de John Gosch, que son antiguos, antiquísimos, que tienen antigüedad de 30, 40, 50 años, y que ahora recién todos se enteran por Epstein y las supuestas revelaciones tergiversadas, subjetivas y parcializadas ideológicamente de Anonymous, es que justamente por eso es
como vemos que desde Toffler no podemos diferenciar entre la verdad y la mentira, porque no es conocimiento, es exceso de información. Conocimiento versus mucha información, ese es el problema. Esta Deep Web, estas zonas de la propia red, que se acuerdan que había surgido en los años 80 de William Gibson, ¿verdad? Son espacios liminales, son espacios agrietados, ¿ok? Que muchos sociólogos habían descrito ya, y yo voy a tomar solamente a dos, que seguramente algunos ya los conocen, como Foucault. Para Foucault, por ejemplo, existen estos espacios intersticiales. La escuela de Chicago, bueno, eso era para una exposición más larga. La escuela de Chicago de los años 30, de sociología, investigaba estos espacios, por ejemplo, en el crimen de las pandillas. Bueno, ahora en el ciberespacio tenemos este tipo de espacios liminales que no son ni visibles ni invisibles, que existen y no existen. Foucault, por ejemplo, a propósito del poder, decía que estos espacios podían estar en los manicomios, en un hospital, en las cárceles. Fíjense que hablamos de criminalidad, es decir, estamos en las utopías o llamadas distopías de lugares. Las pornotopías, por ejemplo, vendrían a ser estos lugares donde hay sexo clandestino y a la vez no hay. En el ciberespacio de espacio liminal, ¿qué vendría a ser la Deep Web sino un espacio liminal más que existe y no existe a la vez? De donde además se saca no solamente la red de pornografía infantil y un montón de documentos de este tipo, sino también Wikileaks, de donde surge la información de que la población peligra. ¿Ok? Aquí hay algo de su discurso a partir de su teoría del poder, de la liminalidad. Otro teórico es Zygmunt Bauman, cuando habla ya de la modernidad líquida. Desde esta modernidad líquida y de estos espacios de fluidez liminal, podemos hablar junto con los futurólogos de, digamos, de la conspiración como hecho humano, parte de nuestra cultura popular masiva. Recuerdan que habíamos hablado de la electrónica de consumo, ahora hablamos de TICs y de medios de comunicación masivos a partir de eso. Porque había una modernidad sólida, hay una líquida ahora, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es la conclusión? Que es un conocimiento devalorado y reducido a mercancía. Obviamente, y a mi modo de entender, esto también está vaciado con un contenido ideológico, porque se usa un esquema desde la escuela crítica de criminología y desde la escuela de Frankfurt, que ya está desacreditado en muchos sentidos, pero valga la redundancia a hablar de ese conocimiento excesivo de la información. Bueno, estas son algunas muestras reales, ojo, son reales, que he tomado de la Deep Web, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un foro pedófilo que fue cerrado, como ven al lado izquierdo, y a la derecha como fue capturado el cabecilla, que él no era en sí productor, pero permitía a los productores, es decir, a los violadores y abusadores, alojar muchísimo material y conectaba estas redes cibernéticas, es decir, desde estos espacios liminales pasamos de las redes pedófilas, digamos, concretas, a las liminales de redes de internet en todo el mundo. Fue capturado en Dublín. Y este es Peter Scully, el de la NFL. A eso habíamos llegado cuando dijimos conocimiento versus exceso de información. Que ahora podrían pensar que lo de Epstein hay una red mundial que está operando ahora y que está secuestrando niños y todo. Bueno, esto es muy antiguo. El primer indicio vino con un CD-ROM que empezó a viralizarse en las épocas del internet prehistórico, en los 80 y en los 90, y en este CD-ROM había una serie de niños y niñas violadas, y se llegó a hacer una investigación en Francia, en Alemania, en Holanda, en diferentes países de Europa, y se logró identificar a algunos niños perdidos. ¿Ok? Y el caso explotó cuando se encontró a un supuesto cómplice de estos poderosos, que es uno de los asesinos más conocidos, que es el monstruo de Sandorf, el monstruo danés, Marx de True. ¿Ok? Y a partir de él empezaron a morir supuestos testigos y el caso quedó archivado, se le metió al preso,
pero el caso quedó completamente archivado. Esto es SBS parte de un advises that the documental, following ¿ok? program has been classified M. It contains adult Yo tengo el themes. documental completo. Han bajado muchas veces esto, ¿sí? In 1996, this woman came forward to tell the Belgian authorities she'd spent her childhood years as the victim of a paedophile network. She described a world of organized sexual abuse, torture, and even murder. It was terrible. You didn't believe your eyes. And I didn't believe that. Están viendo que estas víctimas, primero, no solo son de Estados Unidos y no son solamente relacionados al proceso político actual, y segundo, son muy antiguas y están en todas partes. ¿Ah? De hecho, se llegó a hablar de un abuso ritual en Francia, comandada por ejemplo por hombres y mujeres como ella, porque se debería buscar si Epstein ha muerto o ha sido suicidado. ¿Por qué no buscan a su cómplice? Si ya han entrevistado al príncipe Andrés, que le han dado mucha más fama mediática que a Ghislaine Maxwell. Maxwell está aquí a la izquierda. Ella es la proxeneta de Epstein. ¿Dónde está? Las últimas informaciones que teníamos era que estaba en Francia. Y saben, Francia no tiene extradición para con Estados Unidos. Así que está bien cubierta. ¿Por qué Netflix no saca un documento específico de ella? De hecho, el documental que ustedes pueden ver actualmente de Epstein y que sospechosamente se estrena unos días antes de las protestas en Estados Unidos y de la filtración de Anonymous, lo que siempre van a poner cada 30 minutos es: Maxwell dice que no tiene nada que ver con estos hechos acaecidos en el caso Epstein. Si todos sabemos que fue su novio y su proxeneta durante 30, 40 años y que estaba siendo investigada hace años. Rarísimo. Y acá tenemos un cuadro de las teorías conspiratorias más extendidas, la del asesinato de John F. Kennedy, y en donde hay cosas de verdad. En donde, por ejemplo, los motores de búsqueda, o sea, Google y demás, discriminan a los conservadores, que creían, es que las cosas se han volteado, porque antes se supone que los progresistas y la gente de izquierda era discriminada, y ya lo hemos escuchado y hemos visto un video, de hecho el propio Cobain hablaba de los comunistas, ¿verdad? Hay un aparato del Estado que trabaja en contra de Trump y sus seguidores, 29%. El gobierno esconde alienígenas en el área del 51, 27%. Y tenemos las teorías conspiratorias que fueron rectificadas porque se aprobaron, ¿ok? Se aprobaron. Bien. Bueno, así funciona la censura. ¿Se fijan en los videos que acá? Bueno, quiero agradecer antes a Flint Springmaker, también a Gibraldi Informa, que es otro youtuber dedicado a estos temas. Esta es la demostración de que antes de que pase todo esto de Epstein, 9 meses antes, se hablaban de un montón de cosas sobre Epstein, y a la sazón siempre inclinada hacia los Clinton. De Trump, por supuesto, se habló, del príncipe Andrés, por supuesto, se habló, pero es que la evidencia mayor es la que viene de los Clinton. ¿Por qué Anonymous nos dice que no debemos creer en eso y sí en lo otro? Acá hay más videos de hace un año. Los documentos son de hace un año. Las filtraciones actuales no son reales. Y aquí está la censura, que no solamente censuran a gente como yo, que soy solo un anónimo que informa de este tipo de cosas, sino a gente famosísima y con millones de seguidores y con miles de suscriptores. Lo censuran sin asco. ¿Por qué el algoritmo de YouTube, de Facebook, censura de esta manera? Esto fue lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica, que fue justamente una empresa de informática dedicada a través de redes sociales, sobre todo de Facebook, poder ver los gustos de las personas y a partir de eso sugerirles publicidad en bienestar de uno u otro candidato. En el primer caso se dijo que apoyó a los Trump, ¿ok? El capo de esto fue el jefe de campaña Steve Bannon, que hoy está completamente, por ejemplo, separado de Trump, y para muchos él es el demonio, y mientras que para otros en realidad él es el santo y Trump es el malo y es débil sin Steve Bannon.
Sí, y hay un documental también en Netflix, si lo analizan, de la Cambridge Analytica, y van a encontrar que todo se lo extienden contra los republicanos y Trump, y me parece perfecto, pero ¿y dónde está la información contra los demócratas? ¿Dónde está esto? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, welcome. Thank you for being here. Mr. Zuckerberg, does Facebook consider itself a neutral public forum? Senator, we consider ourselves to be a platform for all ideas. Let me ask the question again. Does Facebook consider itself to be a neutral public forum? And representatives of your company have given conflicting answers on this. Are you a First Amendment speaker expressing your views, or are you a neutral public forum allowing everyone to speak? Senator, here's how we think about this. I don't believe that there is certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist content, nudity, anything that makes people feel unsafe in the community. Zuckerberg, I will say there are a great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. There have been numerous instances with Facebook. In May of 2016, Gizmodo reported that Facebook had purposely and routinely suppressed conservative stories from trending news. Ok, Zuckerberg puede responder o no lo que es un discurso de odio. Puede diferenciar los desnudos o no que hay. Esa es la razón de que te censuren todo el tiempo. Tu privacidad, especialmente en la campaña del 2016, se fue al tacho, a la basura. ¿Y qué habíamos dicho con la NSA del año 52? ¿Y qué habíamos dicho con Julian Assange? ¿Qué habíamos dicho con Wikileaks? Están mucho más profundo que Anonymous, ¿verdad? En esto. Can you define hate speech? Senator, I think that this is a really hard question, and I think it's one of the reasons why we struggle with it. There are certain definitions that we have around, calling for violence or. Let's just agree on that. If somebody's calling for violence, that shouldn't be there. I'm worried about the psychological categories around speech. You used language of safety and protection earlier. We see this happening on college campuses all across the country. It's dangerous. 40% of Americans under age 35 tell pollsters they think the First Amendment is dangerous because you might use your freedom to say something that hurts somebody else's feelings. Guess what? There are some really passionately held views about the abortion issue on this panel today. Can you imagine a world where you might decide that pro-lifers are prohibited from speaking about their abortion views on your content, on your platform? I certainly would not want that to be the case. It might really be unsettling to people who've had an abortion to have an open debate about that, wouldn't it? It might be, but I don't think that would fit any of the definitions of... ¿Se dan cuenta dónde estamos? La relativización de nuestros valores a partir de la cosmovisión de una era globalizada las empiezan a controlar medios que pretenden censurar determinados discursos y otros no. Yo estoy seguro que hace 20 años mostrar los desnudos de las manifestaciones feministas hubiera sido censurado. Y hoy, pues ocurre un poco al revés, ¿o no? Yo estoy seguro que en un sentido común completamente racional, esto de Alicorp y la censura a determinados nombres como en su gelatina negrita hubiera sido motivo de risa. Yo resulta que no. ¿Y saben qué? Se llegó a ver en un proyecto Veritas. Yo agradezco a J. Dobbs por este material. Se llegó a ver en un proyecto Veritas un video escondido donde se aceptaba que pues Google y por lo tanto el motor de búsqueda lo que hacía era intentar suprimir ciertos discursos de odio, de nuevo, entre comillas, y de ese modo censurar mediante estos algoritmos. ¿Eso es o no un delito informático? ¿Cuál es el límite que separa a ellos por ser CEOs y dueños de compañías grandes que nos proveen de estos servicios tan básicos, casi obsesivos, que necesita nuestra generación? ¿Son o no delincuentes?
Vamos a ver solo un fragmento. Elizabeth Warren is saying that we should break up Google. And like, I love her, but she's very misguided. Like, that will not make it better, it'll make it worse. Because now all these smaller companies who don't have the same resources that we do will be charged with preventing the next Trump situation. It's like a small company cannot do. And it's like... Today, we bring you a Google insider. A brave man who came forward and brought us a story that will scare you. A couple weeks before the Google Insider came forward, Project Veritas secretly recorded with Jen Janai, a Google executive. Janai talks about making sure when people search for things through machine learning algorithms, Google's political agenda is always present. We all got screwed over in 2016. Again, it wasn't just us, it was like people got screwed over. Ok. Tú puedes tener la ideología que quieras, pero no tienes por qué tomar tu poder para censurar y crear políticas públicas y adoctrinar ya no solamente a la gente de tu población, porque ahora estamos hablando de redes, de nuevo, de ciberespacio y de los delitos dentro de este ciberespacio. Nuestra socialización, la socialización de todas las generaciones a partir de los años 50, parte con estos medios de información. Ahora es globalizada. Y una cosa, ojo, es la globalización y otra cosa es el globalismo. La globalización es este proceso inevitable que tiene ventajas y desventajas, pero el globalismo quiere imponer determinadas ideas, determinados afectos, determinados motivos a todos. ¿Eso es válido? Eso no afecta a nuestro derecho. ¿Qué hace la criminología y el derecho internacional en estos casos? ¿Por qué se culpa a uno y no al otro? Esto lo grafica completamente, ¿verdad? ¿Por qué te crees más lo de Anonymous? ¿No te parece muy raro y muy sospechoso que tras no haber funcionado el impeachment a Trump, que puede ser lo indeseable que tú quieras, pero no funcionó el impeachment, tras no haber funcionado la crisis por el COVID-19, surja lo de George Floyd y lo de Epstein? Recuérdese, tenía muchos años y el año pasado ya lo habían matado, se había matado él. Tras no haber funcionado todo eso, justamente ya en un plano electoral, porque de acá a unos meses ya son elecciones con Trump, que estaba ganando y que estaba a la cabeza y que hoy está perdiendo, ¿no te parece muy raro que salga el documental en estreno de Netflix sobre Jeffrey Epstein, que te va a hablar solamente de su enlace con los republicanos y casi nada de los Clinton, y que salga justo las filtraciones falsas que ya hemos comprobado que son todas mentiras de Anonymous, que además se contradice, porque claro, cualquiera puede ser Anonymous, ¿verdad? ¿Y no te parece raro que un tema como el de George Floyd tenga que ver con esto? O sea, una cosa es querer bajarte a un gobierno legítimamente, ¿no? Y otra cosa es montar un plan, armar un plan para poder producir esto y hacerlo pasar por algo tan noble como la justicia social, porque violencia hay. Yo te voy a mostrar.